Creo que todos hemos escuchado ese refrán popular que dice, el que no oye consejo no llega a viejo. Y es que creo que tiene razón en un sentido, porque la persona que puede escuchar un consejo tiene la posibilidad de alargar su vida sobre la tierra. Es importante que todos aprendamos a escuchar. Esto nos hace pensar en el consejo que escuchamos a diario. ¿Cuál es el consejo que estás escuchando? Cuando el rey David iba a morir, y era un hombre entrado en años, el hombre conforme al corazón de Dios, hizo llamar a su hijo Salomón para darle un consejo final. Y este consejo fue un consejo tripartito. Le dijo, hijo, yo estoy a punto de morir y solamente te pido tres cosas. Número uno, sé hombre. Dos, sé fuerte. Y tres, guarda la palabra de Dios y ponla por obra en tu andar diario. Qué gran consejo del rey David hacia su hijo Salomón. Posteriormente, Salomón buscó el consejo de Dios y fue el hombre más sabio sobre la tierra. Sin embargo, al final de sus días, la Biblia nos dice que el hombre se desvió por tener tantas concubinas que idolatraban a deidades falsas. Es importante saber escuchar sobre todo el consejo de Dios, porque si quieres ser sabio, es importante que utilicemos nuestro sentido auditivo y pongamos toda nuestra atención y sigamos el consejo de Dios. Te invito a que permanezcas este día en tu lugar. Hoy estaremos escudriñando un texto de la palabra de Dios que nos da luz sobre este tema. Y no quiero que ningún detalle en relación a este tópico pase de largo. Quiero invitarte a que estés ahí muy atento y que me acompañes a hacer una oración para que el Señor bendiga este momento. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, porque tú eres un Dios sabio, es el Dios que todo lo sabe, conoces nuestro andar desde que nos levantamos hasta que vamos a la cama, Señor. Tú eres el Dios de la sabiduría. Y por eso acudimos a ti, porque queremos escuchar tu consejo sabio y queremos saber cómo podemos andar en este mundo. Señor, dirige nuestros pasos. Permítenos guiarnos por ti, que seas tú la brújula que dirija nuestro destino. Todo esto te lo rogamos, Señor, y te lo pido con todo el corazón, en el nombre de Jesús. Amén. En esta ocasión vamos a ir a la palabra de Dios, a un hermoso texto que se encuentra en el libro de Proverbios capítulo 4 versículo 13. Así es que te invito que sin más abras la escritura en esa porción y vamos a leer lo que tiene Dios para nosotros en esta tarde. Dice la palabra de la siguiente manera: retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Es importante entender lo que dice la palabra de Dios, y para mejor conocimiento de este tema quiero leer otras dos versiones, la Biblia de las Américas y la Nueva Versión Internacional, y escuchemos con atención lo que nos dice la Escritura. Aférrate a la instrucción, no la dejes escapar, cuídala bien, que ella es vida. Y la otra versión nos dice también de la siguiente manera: aférrate a la instrucción, no la sueltes, guárdala, porque ella es tu vida. Creo que es muy clara la enseñanza breve de este versículo, que nos dice que cuando escuchemos un consejo, y sobre todo si viene de parte de Dios, la retengamos. Nuestra vida debe de ser como una fosa, o debe de ser como una cisterna donde se acumule el conocimiento, la sabiduría, los consejos que vienen en primera instancia de parte de Dios. Y la palabra en esta ocasión nos invita a escuchar con atención y retener lo que nos dice. ¿Sabes por qué? Porque eso nos va a dar vida. Y vaya que necesitamos sabiduría para todos los días. ¿Quién no ha pedido un consejo? Cuando te has encontrado en momentos difíciles que no sabes qué hacer, no sabes qué decisión tomar, y tal pareciera que los caminos que se te presentan nos dan las mismas o te dan las mismas opciones, es importante, imprescindible recurrir al consejo de Dios.
Consejo viene de una palabra hebrea que significa corrección, enseñanza, advertencia, sabiduría e instrucción. Y cuando la palabra de Dios en este breve texto nos dice retén el consejo, quiere decir que nuestra mente, nuestro corazón siempre debe de estar lo que Dios nos está aconsejando, lo que Dios nos está diciendo. Un cristiano debe aprender a dirigirse por la voz de Dios. Somos ovejas de su prado y cuando escuchamos la voz de Dios debemos de seguirla sin titubear y sin ninguna duda. El texto nos dice algo más. Dice que todo consejo es para vida. Si uniéramos la primera frase y la última, saltándonos la parte intermedia, leeríamos así: retén el consejo porque eso es tu vida. Y es cierto, este mensaje que Dios nos da es práctico, es actual, es para aplicarlo todos los días. El Espíritu Santo nos lleva a entender a través de la palabra que no hay mejor consejo que Dios. Y cuando leemos en el libro de Proverbios, en el primer capítulo, el propósito para el cual son los dichos de Dios, los consejos de Dios, no tan solamente en el libro de Proverbios, sino en toda la Escritura, se nos dice que es para dar sagacidad a los simples, para adquirir prudencia, consejo, para aumentar el saber, para ser sagaces, para adquirir justicia, juicio y equidad, y saber discernir en aquellos momentos los que debemos nosotros seguir, de tal forma que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Todos podemos y necesitamos en algún momento de nuestra vida recibir un consejo, pero hay consejos buenos que nos van a ayudar y hay consejos malos que nos van a llevar a la ruina. La palabra de Dios nos dice que examinemos todo y que retengamos lo bueno. Siempre que escuches un consejo, si no es el consejo de Dios, fíjate bien de parte de quién viene, quién lo está diciendo y por qué lo está diciendo. Y si es así, entonces pídele a Dios sabiduría para tomar una decisión. Un consejo bien dado puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y esto es cierto. Esto es totalmente cierto. Consejo es la opinión que se expresa para orientar una actuación de una determinada manera. Y creo que en la vida el ser humano, usted y yo necesitamos el consejo de una persona sabia, primeramente de Dios. Pero si queremos recurrir a alguien que tenga esa sabiduría de Dios, ahí estarán nuestros padres, tal vez un maestro, algún líder de la iglesia o nuestro pastor. Quiero yo que tú entiendas que no cualquier persona te puede dar consejo. Ahora, escucha a todos, pero analiza, discierne cuál es el consejo que realmente viene de Dios y si lo que te está diciendo es conforme a la palabra, conforme a la Escritura. Es importante entenderlo. El hombre sabio es aquel que escucha consejo. Y tú sabes que el Señor Jesucristo nos enseñó que un hombre sabio es aquel que oye su palabra y que la hace. No es aquel que escucha y no hace. De modo que el Señor quiere que seamos hacedores de la palabra para ser personas, gente sabia. Y siempre debemos de escuchar. ¿Te recuerdas los consejos que muchas veces has escuchado de tus padres? Creo que es una autoridad después del Señor que debemos nosotros aquilatar. Cuando un padre da un consejo, normalmente ese consejo no es para destruirte, ese consejo es para edificarte. Y si aprendes a escucharlo y si aprendes a obedecerlo, te evitarás muchos problemas en esta vida. Por ejemplo, yo recuerdo cuando uno de mis abuelos decía, y normalmente lo escuché decir muchas veces, tengan cuidado, porque la noche se hizo para la gente mala. Yo decía, ¿cómo puede decir esto el abuelo? En un sentido tenía razón. Cuando andamos en altas horas de la noche, en la madrugada, en la calle, corremos el peligro de poder ser asaltados, de poder ser dañados por aquel que vive en el mal. Un cristiano debe de vivir en la luz y tenemos todo el día para hacer nuestras actividades. Cierto es que a veces
por cuestiones de trabajo, a lo mejor sales tarde o tal vez tienes que llegar ya muy de noche a tu casa. Pero ten cuidado. Consejos como esos debemos nosotros aquilatar. ¿Cómo no olvidar el consejo que me daba mi madre cuando estaba en la universidad y en cada momento me decía: hijo, termina tus estudios, titúlate, porque tú vas a ser el líder de tu casa, tú vas a ser el que provea para tu casa. Y si tú no estás preparado y si tú no concluyes tus estudios, ¿qué ejemplo les vas a dar a tus hijos? Grandes consejos recibimos de parte de nuestros padres y tenemos que aprender a escuchar, porque dice la Biblia en Proverbios 1:8: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Qué importante es escuchar un buen consejo. El consejo de Dios, el consejo de nuestros padres, el consejo de un hombre sabio, el consejo de nuestro pastor. El aconsejamiento debería ser la tarea que cada padre, que cada pastor llevara a cabo a los que están con él colaborando. Pero cuando no lo hacemos tomados de la mano de Dios y con base en la palabra, podemos errar. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de gente, de individuos que no supieron escuchar el consejo de Dios. Y por ejemplo, ahora que estamos hablando cada domingo en la iglesia acerca de los reyes de Israel, tenemos el caso del rey Roboam, hijo de Salomón, que en lugar de escuchar el consejo de los sabios de su pueblo, escuchó el consejo de los jóvenes con los cuales se juntaba. ¿Y cuál fue el resultado? Que el pueblo se enojó y el reino se dividió. Aprendamos a saber escuchar y a tener buenos consejos, a poder entender lo que es correcto. Hay muchos que toman decisiones sin tomar consejos y esto no es correcto. Si tú necesitas tomar una determinación, pregúntale a tu padre, pregúntale a tu madre, pregúntale primeramente a Dios qué es lo que tienes que hacer y por dónde dirigirte. Pero también hay otro tipo de individuos que solo viven escuchando la opinión de los demás y no tienen decisión propia. Eso también es malo. Cuando tú haces lo que te dice tu esposa, tu amigo, tu pariente, tu hijo o el compañero de trabajo y no es un consejo de Dios, y entonces tú no estás tomando una buena dirección. Pero cuando aprendes, después de haber escuchado diferentes consejos, a tomar una decisión, eso es correcto, porque Dios quiere que tú tomes bajo tu libre albedrío la decisión. Antes de pedir un consejo, asegúrate que la persona que te lo está dando es la persona adecuada, una persona que te va a ayudar, que te va a decir algo que tú necesitas escuchar y seguirlo. Es aquella persona que teme a Dios y que a lo mejor tiene experiencia, que tiene madurez y han pasado los años y que incluso ya ha pasado por encrucijadas como la tuya y tiene la capacidad en el Señor de poderte decir qué es lo que debes hacer. No busques consejo con las personas que te dirán lo que tú quieres escuchar. Muchas veces acudimos a escuchar un consejo o preguntamos en relación a un tema cuando nosotros ya tenemos una idea preconcebida en nuestra mente y solamente queremos que aquel o el pastor o el maestro me diga exactamente lo que yo quiero, lo que estoy pensando. Y no debe ser así. Tú debes de aprender que un hombre sabio te va a dar un consejo que muchas veces te va a confrontar y te va a hacer reaccionar. Por eso cuando leemos en la palabra, retén el consejo, no lo dejes, es una invitación que Dios nos da, que debemos de aquilatar y obedecerla. Cuando escuchemos el consejo de Dios, el consejo de un hombre sabio, el consejo de nuestros padres, el consejo de nuestro pastor, debemos de entenderlo y aplicarlo a nuestra vida. Retén el consejo, no lo dejes, no lo sueltes, porque si lo sueltas vas a ser presa de cualquier idea del mundo. Dice la Escritura, guárdalo porque eso es tu vida. Yo quiero preguntarte, ¿qué consejos o qué ideas has guardado en tu corazón y sigues? ¿Será el consejo de Dios? No nos engañemos, el único consejo que nos puede ayudar es el que viene de lo alto, el que viene de Dios a través de su palabra.
Solo escúchame lo que voy a decirte. Solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha. Perdona si en un momento te interrumpa. Hoy hace 2000 años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía se queda en tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, si la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Mi anhelo es usarte, que muestres mi gloria, llenarte de unción, que rebose tu copa, que cambies el mundo cada vez que hables, pues el tiempo se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos, llorabas como un niño hambriento y descalzo. En cámara lenta tú y yo nos juntamos, las lágrimas caían bailando en un charco. Te di una nueva vida, te abrí nuevas puertas, llené tu corazón borrando la tristeza. Hoy dices que ya tienes hechas tus maletas, te vas al mundo, no importa qué suceda. No puedes negar, siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti. Tus mejillas se gastarán de llorar por mí cuando recuerdes los momentos junto a ti. Quiero que me acompañes a orar. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias una vez más, porque en tu palabra encontramos la verdad que necesitamos para nuestra vida. Señor, bendito seas, porque no hay mejor instrucción, ni enseñanza, ni sabiduría que la que proviene de ti. Sé tu palabra que oirá el sabio y aumentará el saber. Ayúdanos a ser sabios en nuestra vida. Hay muchas cosas en las cuales o situaciones en las cuales no sabemos actuar. Bendito Señor, en el nombre de Jesús te pedimos que dirijas nuestros pasos y que tu palabra sea esa lumbrera para guiarnos, ese camino para seguir. Ayúdanos, Señor, a entender y a recibir solamente el consejo que viene de ti. Gracias porque has puesto personas a nuestro alrededor con la suficiente sabiduría para sabernos aconsejar. Te agradecemos, Señor, y en el nombre de Cristo te pedimos que dirijas nuestros pasos. En Cristo Jesús. Amén. Es así que hemos llegado al final y espero que esta breve meditación haya sido de edificación para tu vida. Nos vemos pronto, cuídate mucho y estaremos en la próxima emisión si el Señor lo permite. Hasta luego, bendiciones.